De nuevo nos encontramos en esta página web para compartir con ustedes mi palabra de Dios, homilía que he preparado para ustedes. Hoy quiero compartir que nosotros debemos escuchar la voz de nuestro Santo Padre, obedecer a su mensaje y también cuidar la imagen de nuestra iglesia, saber defenderla y saber explicar misterios, dogmas, enseñanzas que nos dé el Santo Padre. Les pido a ustedes, no solamente escuchen esa homilía, sino también la pongan en práctica. Intentemos ser como San Pedro, firmes en la fe, que sepamos que nuestra fe puede mover montañas. Y nosotros, si amamos a Dios, si estemos con Dios, podemos hacer todo. Queridos hermanos y hermanas, que Dios los bendiga y nos encontremos pronto. Hermanos y hermanas, de todos los que rodeaban a Jesús, unos lo acompañaban por un tiempo, por algunos días, pero solo unos pocos lo acompañaban siempre. Siempre estaban presentes con Jesús. A todas partes estaban con Él, escuchando su mensaje, escuchando su enseñanza, siguiendo sus pasos. Estos eran los 12 apóstoles. Y de entre los 12 apóstoles que seguían a Jesús, todavía hubo uno que ocupa siempre el primer lugar. Y ese uno se llama San Pedro. Él fue el apóstol que acompañó siempre a Jesús. Siempre toma la palabra y siempre habla en representación de los demás discípulos. Con razón se le llama muchas veces el príncipe de los apóstoles. San Pedro fue un hombre de gran corazón. Tenía bastantes dificultades como nosotros. Era vanidoso y un poco sobrado. Confiaba demasiado en sus propias fuerzas. Mucho le gustaba figurar y ser el primero, siempre andar primero, ocupar primeros puestos. Sin embargo, tenía un gran amor por Jesús. Como San Pedro era santo, pero no era perfecto. Era un hombre santo, pero no siempre era perfecto. Aunque nosotros tengamos nuestros defectos, nuestros errores, ojalá que siempre arda en nuestro corazón el amor por Jesús. Ojalá que siempre, como Él, vamos a seguir el camino de Jesús. Pedro llegó a pecar. Como recordamos, renegó 3 veces a Jesús. 3 veces dijo que no lo conozco. 3 veces renegó a Jesús. 3 espinas que se clavaron en el corazón de Jesús al ver cómo su mejor amigo lo desconocía.
Pedro recién, cuando cantó el gallo, se recordó, lloró, recordó, reconoció su error, reconoció su pecado. Y ese canto del gallo nunca se olvidará de ese canto del gallo Pedro. Siempre ese momento va a recordar ese gran error que ha cometido en su vida. Y después de la resurrección de Jesús, Jesús aparece a Pedro y le pregunta 3 veces si lo ama. 3 veces le había negado San Pedro a Jesús y 3 veces tuvo que declararle su amor por Dios. 3 veces tenía que decir: sí, Señor, yo te amo. Y hasta la hora de su muerte, San Pedro nunca más negó a Jesús, nunca más rechazó al Señor, sino que se mantuvo fiel hasta dar su vida por Jesús. Vida en el martirio, dio su vida por Jesús, siendo crucificado, pero no era digno ser crucificado como Jesús. Por eso pidió ser crucificado con la cabeza abajo. Aunque algunos de nosotros hemos imitado a San Pedro en nuestras vidas, hemos imitado a San Pedro en renegar a nuestro Señor Jesucristo, a rechazar a Jesús. Ahora debemos de imitar también a Jesús en nuestra vida, olvidar de nuestros pecados, rechazar nuestros pecados y levantarse, así como se levantó San Pedro de su pecado, de su error, y siguió a Jesús hasta la muerte. Lo mismo debemos de hacer nosotros, demostrar a Dios nuestro gran amor por Él, demostrar que lo amamos. Porque igual, como San Pedro, somos humanos, somos pecadores. Hermanos y hermanas, a este hombre pecador como nosotros, fue a quien hizo Dios confiar el cuidado de su iglesia, así como hemos escuchado en el Evangelio. Dios confió el cuidado de la iglesia a un hombre, a un ser humano, a un pecador como nosotros. Dios confió la iglesia, porque los ministros que Dios ha puesto en la iglesia pueden ser pecadores, pueden también cometer errores, como lo fue en un tiempo San Pedro. Sin embargo, debemos obedecerles, porque representan a Dios. A San Pedro le hizo Jesús roca sobre la cual edificó su iglesia y le dijo claro: los poderes del infierno no podrán nada contra ti. Así es la Iglesia católica, así es la Iglesia fundada por Cristo. Está fundada sobre la roca de San Pedro. Y por eso, aunque las crecientes la golpean, nunca se ha venido abajo en 2000 años. Nadie pudo destruir la iglesia que fundó Jesús. Nadie, ningún
demonio, ningún error podía destruir esta iglesia fundada por Jesús. Los poderes del infierno atacarán y siguen atacando la iglesia, pero nunca podrán vencerla, porque es Jesús quien fundó esa iglesia. Es San Pedro a quien Jesús dio ese poder para que cuida la iglesia. Y ese Pedro de hoy es nuestro Papa, Benedicto XVI. Y como sabemos y como vemos en el mundo tantas veces, hermanos separados, otras religiones están atacando a la iglesia. ¿Y por qué mirar tan lejos? Somos nosotros mismos que muchas veces estamos atacando, criticando a nuestro Papa. Tantas personas tienen odio a él. Se levantan tantos crímenes contra él. No hay que mirar lejos. En estos días, Santo Padre está en España, Madrid, encuentro juvenil, y hemos visto por noticieros que tantas personas están protestando contra el Santo Padre o contra su visita en España. Hermanos y hermanas, el infierno intentará destruir la iglesia, pero es imposible. Es imposible, porque esta iglesia fue fundada por Dios. Fue fundada por Jesús. En esa iglesia está fundada por los seres humanos como nosotros. Nosotros nos equivocamos, nos rechazamos la iglesia, hablamos mal de la iglesia, pero por un ser humano, por un pecador, es imposible que esta iglesia sea destruida. Somos nosotros que muchas veces tratamos de destruirla, tratamos de dar mala imagen a nuestra iglesia, pero te aseguro que nadie, no existe ningún ser humano, ningún poder que puede destruir esta iglesia, porque fue fundada por Dios. Y por eso siempre debemos pedir muchísimo a Dios por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, para que esta iglesia tenga más amor a Dios, que nosotros amamos más a Jesucristo, que nos acerquemos más a Él, que reconozcamos a nuestro pastor, que reconozcamos nuestra guía, que es Papa, obispos, sacerdotes, que siempre trabajemos unidos por la iglesia, por todo que hace la iglesia, y que busquemos un solo camino que nos lleve a la vida eterna. Si encontremos ese camino, te aseguro que también allí estarás tú.